Bueno, estamos aquí en la cocinera, en el pleno corazón de Villaluro, con un amigo, con uno de los mejores relatores de la Argentina, nuestro gran amigo Gustavito Sima. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Marcos? Hola, ¿cómo te va, Ariel? Saludos al amigo camarógrafo también que está aquí presente. Muchas gracias, son muy generosos conmigo y son amigos de hace mucho tiempo, así que valoro que en estos tiempos de pandemia nos podamos encontrar y renovar la amistad más allá de esta entrevista, ¿no? Gustavo, queríamos preguntarte por tus inicios en la carrera y también por esos primeros pasos que diste vinculándolo con el Deportivo Español, nuestro querido Deportivo Español. Sí. Hace más de 25 años seguimos al rojo. Bueno, preguntarte primero, esos primeros pasos tuyos en el periodismo y tu vinculación con Español. Justamente hace 35 años que conocí a Víctor Hugo, antes del Campeonato del Mundo, a través de un notable estadígrafo e historiador del fútbol argentino como lo es Oscar Barnade, que en ese momento trabajaba en el equipo de Víctor Hugo en Radio Argentina, LR2. Era toda una sorpresa que una estrella, una figura como Víctor Hugo llegase a esa radio. Y uno era un joven de 15 años en ese momento que hacía sus prácticas yendo a los estadios, mucho antes en el tiempo armaba mis propias transmisiones en mi casa, y mi papá, que tenía un comercio, recibía periódicamente a la mamá de Oscar Barnade, que le iba a comprar a ese negocio, y surgió una especie de amistad entre ellos. Y en alguna oportunidad le dijo, ¿y por qué no va mi hijo Gustavo a conocer al tuyo y lo va a ayudar con el tema de los libros, estadísticas? En ese momento trabajaba Oscar también en la Solo Fútbol. Así que bueno, se dio el encuentro. Recuerdo que era muy especial para mí, era un niño todavía, no son los 15 años de estos tiempos en los que vuelan los chicos, ¿no? Sino que era todo muy diferente, el hecho de jugar al fútbol en los pasajes del barrio, en la plaza del barrio, y estaba esto de ser un apasionado por los medios radiales. La radio estaba encendida en mi casa permanentemente, desde la mañana hasta la noche. Muy poco veíamos la televisión, tal vez al Capitán Piluso para tomar la leche a las 5 de la tarde. Bueno, eran los tiempos que vivíamos en aquellas oportunidades. Y bueno, y se dio el encuentro con Oscar, que tenía el seudónimo de Ángel del Puerto en el equipo de Víctor Hugo, y conocí el periodismo, podría decirse, porque estuvo muy bien Oscar en ese momento, me hizo quemar etapas, que conociera el periodismo gráfico, que conociera el periodismo de investigación, que conociera las bambalinas, la cocina de lo que era un medio periodístico. Y yo lo valoro muchísimo eso, porque no me llevó directamente a la radio. Me hizo conocer bibliotecas, me hizo investigar, me hizo llamar a un protagonista por teléfono, me hizo ir a la redacción de la revista Solo Fútbol a recibir los informes desde los estadios del fútbol del ascenso, y yo los transcribía, aprendí a manejar la máquina de escribir. Es decir, todo eso fue una especie de máster de periodismo. Hasta que yo le dije, pero ¿cuándo voy a la radio? ¿Cuándo voy a conocer a Víctor Hugo? Y fue un domingo lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, se suspendió la gran parte de la fecha, se estilaba a los mediodías más o menos, a la tardecita, suspender los partidos. Entonces Víctor Hugo tomó la decisión, era una persona que en ese momento estaba muy activo, era el número uno ahí peleándola con José María Muñoz, ya lo estaba superando en esos tiempos, y desde una radio más chica, sin la potencia que tenía Radio Rivadavia, y se iba a Rosario. Entonces cuando llego a pisar la vereda de la calle Carlos Pellegrini, en Radio Argentina, y estaba a punto de ingresar, bajábamos del Dodge 1500 con mi viejo y Oscar, y se asomó desde dentro del edificio la figura de Víctor Hugo, que muy apurado se iba a Rosario a relatar Newell's River. Tenía 3 horas exactas para llegar
a transmitir el partido al Parque de la Independencia. Igualmente yo lo tomé como un momento inolvidable y muy respetuoso de su parte, de decirme: Gustavo, quiero que te incorpores al equipo. Tenía 2 tiras, al mediodía y a la noche, y vas a formar parte de nuestro equipo, vas a atender el teléfono, llevar un papelito a la mesa. Yo no entendía nada porque no conocía lo que era un estudio de radio. Lo conocí en ese momento, cuando Víctor Hugo se fue. Me quedé todo ese domingo metido en la radio y conociendo historias maravillosas que me duran hasta el día de la fecha. Realmente soy un agradecido a ese encuentro que me abrió las puertas del periodismo definitivamente. Gustavo, ¿cómo nace tu vinculación periodística con el Deportivo Español? Bueno, al ingresar al equipo de Víctor Hugo, más adelante, cuando me incorporé, digamos, en el día a día y ya era una persona más del equipo, una vez que conocí cómo era el ambiente de la radio, cómo era el equipamiento de la radio, cómo era la estructura de trabajo de Víctor Hugo, cuando ya estaba en Radio Continental, pasa de Radio Argentina a Radio Continental. En un momento la transición fue la cadena argentina y continental del fútbol, después quedamos solamente en Radio Continental y allí gané mi primer sueldo y recuerdo muy bien que asignaba a Víctor Hugo a cada periodista un equipo. Entonces, ¿qué equipo quedaba en ese momento? ¿Cuál era el más pequeño? Era Deportivo Español. Nadie cubría la información de Deportivo Español y yo era, muy agradecido en ese momento y lo valoré mucho porque me servía de experiencia ir todos los días a las prácticas de Deportivo Español. Además, un gran equipo de Deportivo Español. Hasta me miraban de soslayo mis compañeros como diciendo: estás ganando más protagonismo vos que nosotros que hacemos los clubes grandes. Porque llegaba a tiempo, a notas importantes, interesantes, a conocer a jugadores que realmente tenían una gran valía en ese tiempo del fútbol argentino. Y ni hablar de la cuestión dirigencial con un personaje histriónico como lo era Francisco Ríos Seoane en ese tiempo. Entonces fui ganando terreno de esa manera y además me hizo conocer a grandes maestros del fútbol como López y Caballero, como el Cay Aymar en sus comienzos también, desprendido ya de lo que era la tarea con Carlos Timoteo Grigol, el gran Fernando Arián. Me han enseñado muchísimo a lo que era la táctica, la estrategia, la manera de conducir a los futbolistas, y ni hablar de los propios futbolistas que tenían gran categoría, como Catalano, como Batista, el Negro Segovia, Luongo, Zanetti, Sergio Zanetti. Me acuerdo de cada uno de ellos, Lucho Correa en la mitad de la cancha, y después cuando se fueron incorporando los jugadores cordobeses, además del Puma Rodríguez, del recordadísimo Walter Parodi, Marcelo Caviglia, Ortega, el mediocampista por la derecha, bueno, tantos y tantos jugadores que eran muy unidos y que me adoptaron a mí como una referencia como para que se conociese las cuestiones de ellos, ¿no? Notables jugadores mencionaste, Gustavo, que marcaron la generación dorada del Deportivo Español con 14 años en primera, y vos fuiste parte de esos entrenamientos diarios durante algunos campeonatos, en donde vos estabas incursionando en primera división y toparte con esos jugadores que estaban en Español pero que eran campeones del mundo, por ejemplo el Negro Enrique, jugadores que lo ganaron todo, como el Puma. Para vos significaba algo muy especial, desde el respeto, también desde la búsqueda de la información, encontrarse con esos jugadores que bueno, estaban en Español y estaban a un nivel superlativo. Sin pecar de vanidad, creo que me ganaba la confianza de ellos y eso era muy importante. Siempre estuve a buenas con la mayoría de los jugadores del fútbol argentino, de los entrenadores. He podido conocer jugadas que tenían preparadas y después las desarrollaban en el campo de juego y podía anticiparlas a través de mi trabajo y de mi relato, porque ya relataba al mismo tiempo. Tenía a mi cargo algunas transmisiones que generosamente me designaba Víctor Hugo y los productores. Y eso fue generando esa relación, no sé si llamarlo de amistad,
porque trataba de darle prioridad al profesionalismo, pero sí que había una confianza implícita con los jugadores. Recuerdo que hasta participé de reuniones, de reclamos de ellos por deudas que tenía con el dirigente máximo Río Seoane, ya mencionado anteriormente. También hablaba y tenía confianza del otro lado con Río Seoane, que me comentaba que estaba a punto, y era una especie de nexo en esa negociación, en intermediario, ¿no? Intermediario, sano para claro, las partes. claro. Entonces, muchas veces se daba eso, y lo valoraba sobremanera, y era, digamos, un orgullo poder tener esa primicia, si se quiere, de lo que iba a suceder posteriormente, o un acuerdo, o tomar una decisión drástica por parte de los jugadores de no entrenarse o de no concentrarse. Y después, lo dicho, con los entrenadores, recordar también al Piojo Yudica, que la pasó bastante mal en su momento en Deportivo Español, más por su hijo, en una controversia con el Puma Rodríguez muy recordada, pero bueno, uno tenía ahí el detalle. Y quiero reconocer también a Nacho Turín, que en ese momento trabajaba en Deportes de la Nación, y que era también parte de los únicos dos que estábamos en el día a día con Deportivo Español en los entrenamientos. Después, de acuerdo a los rivales, se sumaban otros periodistas, cuando ya Español jugaba grandes partidos con los Boca, River del momento, o Independiente, Racing, San Lorenzo, y llegaban algunos otros periodistas, pero éramos referentes en definitiva de digamos, las novedades, las noticias de Deportivo Español en aquellos momentos. Yo te quiero preguntar por la cercanía que tenías con los jugadores. Me gustaría que le cuentes a la gente esa anécdota que tuviste con Marcelo Caviglia, que tuvo una lesión y fuiste a visitarlo al hospital, también con el Negro Enrique. Sí. ¿Has tenido alguna...? Digamos, todos esos signos o esas líneas de pensamiento bajaban desde la cabeza de Víctor Hugo, que deseaba contener a los jugadores y reconocerlos como para que no queden en el olvido en ese tiempo de recuperación que era de 8 meses a 1 año hasta que volviesen a jugar en la primera división. Y entonces, bueno, yo lo tomé para mí, así como mis compañeros también visitaban a los jugadores lesionados de los otros planteles. Entonces ya era como una especie de consigna, estábamos rotulados como para cumplir con ese mandamiento. Y entonces recuerdo que a Caviglia lo habían operado en el Hospital Español, y no sé si estaba con algún compañero o algún familiar en ese momento, pero aparecí y lo quería ver y lo visité, y vi que tenía la pierna recién operada, que tenía una bota de yeso, y bueno, y esos modos de proceder de los periodistas calaban muy hondo en los jugadores, ¿no? Se sentían acompañados, se sentían contenidos, y eso generaba una afinidad, y me parecía bárbaro, me parecía estupendo, porque ellos lo valoraban muchísimo, como también las otras cuestiones, ¿no? La de las reglas de convivencia de ellos mismos, las concentraciones, que uno los iba a visitar antes de los partidos, la noche anterior, o tal vez la mañana del propio partido, y eso nos daba mucha fuerza en el medio, ¿no? Como para tener los anticipos, los equipos confirmados, las modificaciones, lo que iba a suceder más o menos ya después estaba lo improvisado, ¿no? Lo que saltaba a la vista de acuerdo a cómo eran los partidos, pero en definitiva nosotros teníamos un equipo periodístico que era de referencia, no lo digo por mí, sino por mis compañeros, pero que estábamos a la altura de esa responsabilidad, que era llevarle lo mejor a la audiencia. ¿Llegaste a manejar, Gustavo, el auto de Héctor Enrique o no lo No. manejaste? Bueno, esta anécdota es muy graciosa. No sé si lo recordará el negro, tenía un Fiat Uno negro. Llegaba a la práctica de español y bueno, a veces llegaba tarde, hay que decir la verdad. Llegaba tarde a los entrenamientos, y entonces dejaba el auto ahí tirado, y uno como periodista estaba ahí esperando, llegaba al mismo tiempo que los jugadores, fíjate vos, y nos quedábamos todo el entrenamiento hasta que se iba el último jugador. Recuerdo que era así lo que nos pedían y lo cumplía.
Y llega el negro Enrique con el desesperado, una velocidad, clava los frenos, se estaciona donde puede y me tira la llave. Y me dice, toma, Gustavito, estacionalo vos el auto. Yo digo, no sé manejar, negro. Dice, no importa, después me compro otro. Me dice, si lo chocás me compro otro. Un personaje. Qué maravilla. Y Gustavo, siendo más para acá en el tiempo, te quiero contar una alegría que compartimos en el 2002. Ahora se van a cubrir un aniversario más de esa gesta en Caballito, nosotros le decimos. Sí. Con un marco imponente, Ferro que venía encumbrado, y Español que había hecho 3 goles en la ida con Pelanda. Y bueno, vos fuiste parte de ese relato emocionante por Teis Sports y Español que lograba una de las últimas grandes alegrías. Claro, es verdad. Nacional. Sí, señor. ¿Qué recordás de ese momento? Y recuerdo que era una gran oportunidad para mí en lo profesional estar con continuidad en la pantalla de Teis Sports relatando el ascenso, era toda una novedad. Se publicó en los medios gráficos también que íbamos a transmitir los partidos de la Primera B. El primero había sido Estudiantes de Caseros con Deportivo Morón en Caseros. Y después nos tocó un clásico, me acuerdo, entre italiano y español en la cancha de Estudiantes de Caseros. 6 goles hizo Español. Bueno, que se volaba todo el país. Un domingo a la mañana. Un domingo, sí, a la mañana, al mediodía. Sí. Era increíble porque el viento que había nos abría y cerraba las puertas de la cabina, se volaban los apuntes, me acuerdo que ese partido fue increíble, pero yendo a la frutilla del postre que fue la consagración de Español, uno lo sintió como algo especial, porque conocía mucho el club y volver a transmitir en esas cabinas después de un tiempo y una decisión, una final, y era tan importante para Deportivo Español, lo tomó como tomo todas las cosas, ¿no? de radio, de televisión, lo que me toca poco, por cierto, escribir, que es con una gran responsabilidad, y prepararlo de una manera como a la par de aquel que está por vivir, nada menos que un hecho tan significativo. Yendo a lo cotidiano, me toca una nueva experiencia en radio y me preparo de manera especial, un partido por televisión también, lo vivo para que la gente que lo está viendo diga la pucha, este tipo está muy interesado, está muy imbuido de lo que está sucediendo en estos momentos. Y en especial en Deportivo Español, porque uno tenía conocimiento de causa, conocía cada rincón del club y a toda la gente del club. Ustedes seguramente la conocerán, en estos tiempos de pandemia es más difícil, pero saben quiénes son los que son responsables de llevar adelante en esta difícil situación. Pero en esos tiempos, por eso uno tenía esa identificación y sabía cómo transmitirlo. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas, Delivery 5263-9800, www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas, buena pizza siempre. Gustavo, ¿cómo se inició esta palabra o esta frase tuya de cabecera? Se juega. ¿Cómo te surgió? Ya se juega. Ya se juega. Claro, no te olvides del ya, que es fundamental. Son cuestiones que surgen espontáneamente. Busca a veces el relator identificarse con algunas frases porque también te lo imponen y uno se lo autoimpone, como para lograr esa identificación con los oyentes o con los telespectadores. Y algo tenés que buscarte, me decían todos. Como estoy tan aferrado al árbol de la sabiduría de Víctor Hugo, y uno es una pequeña rama, trataba de buscar algo similar. Y primero fue el llega, gol. Después fue el ahí está, que quedó adherido. Uno se daba cuenta en esa encuesta que realizaba con los productores durante la semana o con los propios compañeros, qué era lo que servía y qué era lo que había que descartar. Y bueno, y el ya se juega también quedó. Y después se agregó, antes del ya se juega, el todo está por suceder,
lo mejor por comenzar, que es una frase que tiene que ver con una canción de un grupo de grandes amigos que, bueno, se disolvió la banda ahora, se llamaba Rescate, una banda de rock gospel, muy amigos ellos, Ulises Echeravide, el líder, y bueno, fui tomando frases así como de Soda Stereo, de un montón de bandas de rock, del Flaco Spinetta, de Charly García. Uno las trata de agregar al relato y algunos la descubren y otros tal vez no y te preguntan. Pero bueno, muchas de ellas van quedando. También queda lo simple, ¿no? A veces cuando hay un relato que trata de ser tan solo correcto, no, tampoco ser acartonado, pero tener una relación, digamos, con la prolijidad de las expresiones en el relato, también es aceptado. Y yo creo que se pudo transmitir en el tiempo y quedó eso en los que yo valoro muchísimo más, que son los amigos y también aquellos referentes del medio que uno se los cruza menos ahora, pero que siempre valoran lo que uno hace. Y eso es importante, ¿no? Para mantenerse en esta selva que puede denominarse, o en esta, para no ser tan grosero si se quiere, en estas dificultades que presentan nuestras profesiones, ¿no? De relator, de comentarista, de periodista en general. En todos los ámbitos ocurre, pero hay que estar preparado para dar lo mejor. Gustavo, ¿notas mucha diferencia en aquellos periodistas a los de hoy? Y eso abarca mucho la pregunta. Antes éramos muchos menos, muy pocos medios, menos difusión, si se quiere, menos tecnología, que eso ha cambiado el panorama. Los jóvenes, creo que te lo expresé en la primera respuesta, los de ahora tienen una capacidad muy superior a la de aquellos, no solamente por lo material o por la tecnología, sino también por la capacidad que tienen en la estructura de pensamiento. La lucidez, la velocidad es más rápida que la nuestra, que nos destacábamos de otra manera. Había otro respeto también, si se quiere, con los más grandes. Yo tenía que levantar la mano para participar de un programa de radio y ahora hay una chica de 20 años que tiene una capacidad que es asombrosa y que está a la par, también como los más jóvenes que participan de las transmisiones de uno, que son irreverentes, que son desfachatados, que van al frente de otra manera, que tienen una opinión contundente y muy fuerte, que sería increíble en la década del 80. Que solamente opinaban aquellos que tenían la jerarquía o la elegancia como para realizar enormes desarrollos con una estructura verbal admirable, y ahora no, ahora es todo distinto. No digo que lo anterior era mejor que lo de ahora, sino que lo de ahora ha superado a lo anterior. Son otras pautas, son otros parámetros, pero en definitiva es lo que tenemos que tener en cuenta, y para ello nosotros que ya estamos quizás doblando la última curva de nuestra vida periodística, tiene que estar preparado y tiene que estar a la par. Tiene que estar con esos giros dialécticos, con esos modismos, con esas capacidades como para responder o para estar a la altura, si se quiere. Es todo un desafío. Te quiero preguntar por el gol que más gritaste como relator. Lo tengo. Bueno, y el que más disfrutaste como relator. La segunda es muy inteligente de tu parte porque voy a tener que pensarlo bastante. Pero arranco por lo que más rápido te puedo responder, que es el gol de Maxi Rodríguez en el Mundial de Alemania 2006. A México. A México, sí señor, en el alargue. Llegaba con la voz muy averiada, porque tenía que relatar casi todos los días, un campeonato del mundo te exige sobremanera, y llegaba con un hilito de voz. Imagínate lo que era ese mundial para mí, con todo lo que giraba en torno a ese grupo periodístico en Radio La Red,
y llegaba con un hilito de voz, la verdad llegaba con muy poca voz, y cuando estallé con esa pelota que se clavaba en el ángulo, en esa volea imponente de Maxi Rodríguez, se me afinó el grito de gol. Y bueno, quedó en el recuerdo porque fue un golazo realmente, porque fue espectacular y le daba la clasificación a la Argentina en una siguiente instancia ya decisiva de un campeonato del mundo inolvidable para jugar con los alemanes justamente en Leipzig después, en los cuartos de final. Pero lo que le costó a ese equipo argentino que brillaba por momentos de José Pekerman, superar al durísimo equipo mexicano de la Volpe y llegó ese gol. Y después me preguntabas, quiero decirle a la gente que eso es una actuación, una picardía como para seguir pensando en la respuesta. Está bien, estás pensando en qué va a ser. Bueno, no, el que más disfrutaste como relator, quizás porque vos lo gritaste y disfrutaste del relato, y quizás por el contexto también, puede ser Sí. mundial, puede ser transmitiendo un partido muy emotivo de Champions. Mira, te voy a responder así. Es algo que uno lo tiene en su corazón. Puede ser Claro. el primer gol. No, te voy a responder de esta manera. Creo que hay muchos goles que quedaron en la memoria de los espectadores, ¿no? De la gente que ahora a través de las redes sociales te lo recuerda, y son situaciones insólitas, como campañas de equipos de la U de Chile, por ejemplo, de Atlético Nacional de Medellín, de Colombia, y así unos cuantos recuerdos. Y a nivel nacional, obviamente los equipos argentinos, no sé, un gol de Riquelme de tiro libre contra Brasil, y yo te digo, ¿cuál te imaginas vos? Uno en mayores, yo te digo uno cuando Riquelme tenía 19 años, jugaba para el Sub-20 en Coquimbo, en el estadio de Coquimbo, todavía sin las refacciones que se realizaron últimamente. Un gol de Walter Samuel de cabeza contra Brasil, un gran triunfo de Argentina sobre Brasil 2-0 en juveniles, que recuerdo que de tan fuerte que fue el grito, pensábamos que se iba a romper el vidrio de la cabina. Era increíble cómo vibraba, no solamente del grito mío, sino de mis colegas, ¿no? Que estaban en otras cabinas. Así que bueno, después es difícil recordar específicamente. Después hay goles que quedaban realmente muy bien adornados, algunos preparados, otros que de manera espontánea salieron bien. Me encantó la última etapa nuestra en la 947, en la FM que amábamos tanto y que destruyeron apretando un botón, como se dice, de un día para otro. Pero bueno, ahí teníamos una afinidad con el resto de los relatores y los compañeros, los colegas, los amigos, que era muy buena. Y bueno, lo que vos decís, quizás algún primer partido de primera división completo, que recuerdo fue Platense Independiente en la cancha del Calamar. Creo que fue un día de semana por la tarde, entonces como no quería ir Víctor Hugo, me mandaron a mí con el Tano Fassini. El Tano, a quien le mando un gran abrazo, siempre estuvo presente en gran parte de mi trayectoria, en distintas radios y en aquellos primeros pasos en Radio Continental. Así que bueno, es difícil. Después la época del Vélez de Bianchi me identifica mucho, el San Lorenzo del Nano Arián, que se clasifica a la Libertadores en el equipo Desafío, que era una especie de cesión a préstamo que hizo Víctor Hugo para que yo quemara etapas como relator principal en una radio, y era justamente Radio Argentina, mirá vos, ya en otro edificio, en otro lugar físico, pero en el mismo dial. Así que era muy significativo para mí ser el relator principal de una campaña como la de San Lorenzo en una radio que me vio concebir, ¿no? Nacer. Gustavo, hace mucho tiempo que te conocemos. Uh-huh. Tuvimos la suerte de cruzarnos en aquel Mundial de Alemania en el 2006. Uh-huh. Para un relator de fútbol, para un periodista deportivo, transmitir un Mundial como en tu caso, ¿es lo máximo? Y yo creo que sí. ¿Más puede anhelar? Sí, y te agrego algo más. Lo máximo para mí en mi carrera fue haber convivido, no solamente en el aspecto profesional, sino en el día a día, en el Mundial de Sudáfrica con Enrique Macaya Márquez. Yo creo que allí me recibí de lo máximo dentro de lo que puede
añorar, anhelar uno en la profesión. Y además haber surgido de la escuela de Víctor Hugo, que me parece que para todos es un gran referente, o el referente de estos tiempos todavía. Y lo que vos decís, Ariel, es lo máximo, estar en un campeonato del mundo, poder transmitirlo en radio y en televisión, y en especial en ese mundial que tuvimos muchísima actividad, como también en aquel de Alemania, que tuve que de alguna manera sustituir a Mariano, porque Mariano estaba en la televisión y me tocó ir como relator principal. Había ingresado en el año, si mal no recuerdo, fue en el 2005, en mayo del 2005, con el recordadísimo Ricardo Ciocia, que también me vio nacer en Radio Argentina en aquellos tiempos, y me tocó compartir la primera transmisión en la radio, que después derivó en el Campeonato del Mundo de Alemania, que vos recordás muy bien. Y fue mi primer mundial como relator principal, y lo recuerdo, además en un país fascinante, ordenadísimo, estructurado y respetuoso de las reglas, de las normas, algo realmente inolvidable. Y ni hablar de las cuestiones de las comidas y todo eso que es complementario a nuestra tarea. Pero me hace muy bien recordar aquellos viejos buenos tiempos de los mundiales. Hablando de fútbol, de equipos, de cuestiones memorables, si te pregunto por el equipo que mejor viste jugar, el equipo que más te deslumbró en todo tu repertorio como periodista, ¿sí? ¿Cuándo te puede decir Barcelona de Guardiola? Y son unos cuantos. ¿No te quedás con uno? ¿Te llenaba los ojos o ibas contento porque sabías que... Y en el corazón está para toda la vida el equipo argentino de Bilardo de México 86. Que a medida que pasaron los partidos, Bilardo encuentra el equipo y uno como espectador, porque no me tocó ir, ni siquiera trabajaba todavía en la radio, ese intervalo fue sin ir a la radio. Yo a Víctor Hugo lo conocía antes de ese mundial y después me incorporé cerca de mi cumpleaños 16 en octubre. Pero durante ese campeonato del mundo, como telespectador, uno se sentía seguro de que Argentina iba a ganar, por Diego y por el resto también. Uno trataba de saber cómo iba a ganar el equipo, si por un gol de diferencia, 2, 3, 4, sabía que iba a ganar, iba con esa tranquilidad que después uno no la tuvo en el Mundial de Italia 90. Pero a lo que vos me preguntabas, equipos que han quedado en mi memoria, Independiente del 84, Argentinos Juniors posterior, los equipos de Estudiantes de La Plata de Bilardo y de Manera, el Ferro de Grigol, si tenemos que ir a aquellos tiempos, más acá el Vélez de Bianchi, porque me sentía parte de ese plantel, desde lo periodístico, la confianza que les dije en Español, la tuve con ese equipo de Bianchi y todo ese plantel, se generó una amistad que es inigualable, porque ya ahora estamos a mucha distancia de los protagonistas, los periodistas. Y bueno, recordar los equipos de Peckerman en aquel sudamericano y mundial del 97, me tocó ir a Malasia. Así que bueno, y después bueno, para mí Guardiola tiene un gen que cambió, que modificó los estilos del fútbol en estos tiempos, con lo que viene desde Holanda de Rinus Michels, el Barcelona de Johan Cruyff, sin dudas que la mejor versión es la de Pep Guardiola, además con una constelación de futbolistas. Córrelo a Messi de la mesa, déjame a Iniesta, déjame a Xavi, déjame a Sergio Busquets, déjame al mejor Puyol, déjame ese equipo extraordinario, a Pedrito jugando en el ataque, a Titi Henry, a Samuel Eto'o. Sin dudas es un equipo de referencia para toda la vida. Bueno, Gustavo, hablemos de la Copa América, que te tiene como protagonista del relato.
Bueno, estuviste en Uruguay y Chile, Sí. Los charrúas frente a los trasandinos, Ujú. un empate. ¿Cómo ves a la selección de Scaloni? ¿Crees que es candidata? Más allá de que Brasil parece que se lleva todos los números. Fui el único que desde el comienzo defendió la labor de Lionel Scaloni y del resto del cuerpo técnico, que son de mucha experiencia a nivel selección, como Roberto Fabián Ayala, Walter Samuel, Pablito Aimar. Me parece que la Argentina, dentro de lo que fue una crisis, una hecatombe, luego del Mundial de Rusia, encontró un buen conductor. Obviamente denostado por aquellos entrenadores que tuvieron mucho más tiempo de trayectoria en los equipos de primera división, otros que se desarrollaron también en Europa con éxito, pero que se negaron a la posibilidad de quedarse con el cargo de seleccionador, como el Cholo Simeone, que lo dijo abiertamente. Gallardo quedó ahí en la duda de saber si realmente recibió alguna señal o quizás la posibilidad de arrimarlo a través de un allegado. Pero dentro de esa crisis, que también era económica en la AFA en ese momento, encontró a este entrenador que habló con Sampaoli, como para no cometer un acto impuro, si se quiere, de traición. Lo aclaró, y esto no lo enfatizan algunos colegas, y por eso queda la sensación de que ocupa un cargo de manera irregular, si se quiere, o detentando el poder que tiene un entrenador. Se dio así. Nos hemos llevado varios chascos con entrenadores de renombre, campeones de América como el Patón Bausa, con todo respeto lo digo, con el propio Sampaoli, que fue una decepción enorme, y me he enterado cosas que me parecen increíbles de su tarea como seleccionador y como entrenador. Todo lo bueno lo tiró por la borda en ese campeonato del mundo de Rusia. Nos iba muy bien con el Tata Martino y ahí una cuestión interna lo dejó al margen. Más atrás en el tiempo, el último ciclo del Coco Basile, lo mejor que ha sido con Alejandro Sabella en el Campeonato del Mundo de Brasil. Entonces, no sé si me he olvidado de alguno, tal vez del Checho Batista. Nos fue mal con entrenadores de peso, y aquí encontramos a alguien que indudablemente está a la par de los futbolistas, y yo no lo veo mal en los tiempos que vivimos, y que tiene una muy buena convivencia y ha elegido un buen plantel, un buen grupo, y hasta nos ha sorprendido. Y se le busca la vuelta desde nuestro lugar de periodistas de criticar y ser muy feroz en la sentencia de algunos acontecimientos que me parece que no son tan importantes. Que estamos conviviendo en una pandemia, lo sabemos. Que las dificultades para los entrenamientos ya las tenía antes de la pandemia, también. Los seleccionados ahora son un grupo de futbolistas que tienen grandes condiciones y que tratan de salir al frente en una competencia que llega en un momento incómodo, porque hay un traqueteo, una carga de kilometraje en las piernas de los jugadores que es superior al resto, quizás al del común del fútbol europeo, que ahora estamos viendo que nos deslumbra la Euro, ¿no? Y aquí tuvieron que viajar, volver a viajar dentro del continente para jugar partidos de eliminatorias con la exigencia que ello implica. Y no es que estuvieron detenidos como ocurrió en el fútbol de Europa, ¿no? De los seleccionados que conviven mucho más cerca, los viajes son más cortos, ustedes lo saben muy bien eso. Pero bueno, son cosas que no se sopesan dentro de lo que es el periodismo, que es bastante salvaje en cuanto a generar la polémica, el debate, ¿no? y la confrontación. Gustavo, ¿crees que es una selección con pocos nombres, pero con mucho presente y futuro futbolístico? Yo creo que es una selección que ya no tiene el peso en cuanto a los nombres de otrora, porque se ha dado así. Hay una evolución del fútbol europeo que se ve en los resultados. Encima no quieren jugar con nosotros los europeos.
Uy, perdón, golpeé el micrófono. Eso no se hace. Se dan cuenta que hay una evolución del fútbol de Europa que ya te das cuenta en los campos de juego, en la organización, en lo que son los torneos de la Premier League, de la Liga, hasta del fútbol francés, si se quiere, el fútbol campeón del mundo, hay una evolución. Y acá se desdeña, acá se lo mira de soslayo, como diciendo nosotros todavía somos los dueños de la pelota, los argentinos somos los mejores, y no nos hemos convencido que estamos en un nivel inferior, que ahora puede destacarse un jugador croata como Modric, que nos puede hacer un gol en una vivada Rebic, y no sabemos quién es Rebic, hasta los propios comunicadores, y eso es muy grave, no conocer a Hazard, no conocer a Lukaku, no conocer a Witsel, no conocer a Kevin De Bruyne, no conocer a Memphis Depay, por ejemplo, no conocer a Kai Havertz en el equipo alemán. Nos han pasado por arriba, nos pasó por arriba a nivel juvenil hace poco en un partido amistoso, los japoneses. Por primera vez en la historia del fútbol argentino, un equipo asiático, un equipo japonés, tenía en su 11 titular mayor altura que el nuestro, rompiendo con el paradigma del biotipo del asiático, que siempre es de baja estatura. Bueno, en este caso ocurrió lo contrario y nos comimos una goleada. Si bien era un equipo argentino que no tenía sus mejores figuras del olímpico, del juego olímpico, dirigido por el Bocha Batista, allí tenés una señal. Tenés un partido electrizante entre Japón y Bélgica en el último campeonato del mundo. Son señales que tenemos. Si bien para algunos ellos son los que bajaron a nuestro nivel, para mí evolucionaron y se despegaron de lo que es el nivel de la Argentina, que también ha bajado en cuanto a la materia prima. Es mucho más difícil encontrar. Yo pienso y me aterro saber quién puede ser el reemplazante de Messi, por ejemplo, en el futuro. Sí, comparto, Gustavo, y ya creo que es un tema de estructura, ya llamémosle de juveniles, ¿no? Porque hace tiempo que Argentina no está en los primeros planos de las juveniles, y que le ha costado mucho, ¿no? En los últimos años estar allí a la palestra. Sí. ¿Crees que no se va a volver a repetir lo que Argentina tuvo? Ya no hablemos de Maradona, sino de la generación de Messi, más allá de no lograr un título. ¿No va a ser fácil encontrar? No, para nada. Habrá que trabajar en otros aspectos, en un equipo que tenga un plantel muy equilibrado, en una estructura defensiva sólida, y habrá que trabajarlo o buscarlo en lo que está sucediendo. Jugadores que se han ido desde muy chicos de la Argentina y se desarrollaron en Europa. Y hay una página o una cuenta en la red social que es Argentinos por el Exterior, que es muy útil y que ves que hay mucha gente que por distintas situaciones de la vida cotidiana de los argentinos se han ido y se afincaron en Europa, y hay jugadores que hayan nacido en nuestro territorio pero que terminan jugando, no sé, en Mallorca, este chico que está, repetime el apellido, creo que es Romero, que es un jugador que veremos hacia dónde va. Pero bueno, hay muchos, ¿no? Que ya hay unos cuantos, sí. Y bueno, se crían allá. Tal cual. Bueno, veremos si se puede dar alguna generación o un grupo de futbolistas que puedan reemplazar a estos. Pero es realmente muy difícil. ¿Qué nos quedará después de esta pandemia? Porque no nos olvidemos que a todos nos ha dejado heridos por distintos motivos. Y eso va a ocurrir también en el desarrollo del fútbol nuestro, ¿no? Gustavo, ¿crees que Argentina-Brasil va a ser la final de la Copa América? Y yo creo que cuando lleguemos a los cuartos de final, puede pasar cualquier cosa, porque ya sabemos que en 90 minutos quizás un sistema defensivo que no podés vulnerar te lleva a los penales, y después en los penales podés tener alguna situación difícil. La lógica es esa, la lógica es que Brasil gane el torneo porque tiene 3 equipos competitivos.
cualquiera de esos tres que juegue por separado llega al podio. Y me parece que es una ventaja que no es que se da por los futbolistas, sino porque tienen un entrenador que es un fuera de serie, Ademar Baki, Tite, que es un fenómeno realmente. Si ustedes puedan tomarse un tiempo y analizar los equipos de Tite de Corinthians y de Gremio anteriormente, eran equipos muy sólidos, muy equilibrados y contundentes. Ante el mínimo despiste, ante la mínima desconcentración, los jugadores llegaban al gol con mucha facilidad. Y creo que esto lo trasladó al seleccionado, aprovechando además de poder contar con los mejores futbolistas de Brasil, con ese Neymar que todavía tiene cuentas pendientes y que las quiere pagar, y bueno, y un montón de jugadores que vemos que se enriquecen no solamente en sus estructuras de equipo, sino también en el seleccionado. Lo sabe utilizar muy bien Tite, es un gran estratega, el entrenador brasileño, que cuando en su momento se mencionaba que Brasil le iba a dar la espalda a su propia Copa América, ¿se acuerdan? Sí. Y que algunos sugirieron que iba a renunciar el técnico, yo estaba ya poniendo una botella de champán en la heladera, porque sería algo bueno para nosotros, ¿no? Que cambien esa estructura, pero es un técnico realmente fantástico. Y así las cosas, no pudo llegar lejos en el último campeonato del mundo. Ahí tenés otra señal de la evolución de los equipos europeos. Estamos en pandemia, esperando que en algún momento, si bien hay un cambio de paradigma, Gustavo, que volvamos a esa normalidad. Tenemos el horizonte de Qatar en diciembre del año que viene. Cuando pase el temblor, diría Soda Stereo, sí. ¿no? Un temblor muy extenso. Muy extenso, ¿no? ¿Sí? Ni hablemos de la ciudad de la furia, pero vayamos a cuando pase el temblor. Obviamente que imagino que es un anhelo poder viajar a Qatar, un mundial exótico, ¿no? Sí. Con mucho calor. Pasando la Euro, yo te voy a preguntar más allá, ¿no? A ese mundial. ¿Crees que los equipos europeos tienen, más allá de Brasil, ¿no? Sí. Son los que tienen la mayor posibilidad sí. de ser campeones? Francia, Bélgica. Lo único que encuentro de beneficioso es el cambio el clima y el calendario, que se juegue a fin de año, que estamos hablando de la mitad de una temporada en Europa, cuando el nivel de rendimiento de los jugadores debería ser más elevado, ¿no? O por lo menos llegar a ese nivel, y no como sucede con nosotros específicamente, que decaemos mucho últimamente en lo físico, en los mundiales o en las Copas América. Ahí sí puede equilibrar un poco. Sí. Bien. Yo creo que puede ser en ese aspecto, pero en lo futbolístico están superándonos mucho, por lo que te dije anteriormente. ¿Francia, Bélgica y Alemania son los mejores hoy? ¿O? Francia, Brasil, Bélgica, Alemania, Países Bajos, España, siempre que Italia creció muchísimo y yo creo que puede llegar a ganar esta Euro, tiene con qué. Veremos si al momento de la definición no le pasa lo que en otros tiempos beneficiaba a Italia, que es encontrarse con un equipo que se cierre atrás, como le pasó a España en Rusia contra los rusos. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Bueno, algo así. Pero me parece que nos han sacado una gran diferencia, una ventaja. Y después tenés que tener la cuestión del grupo, de los cruces, eso que últimamente llevó a algunos equipos a llegar lejos, ¿no? en los campeonatos del mundo. Si tuvieras que describir, ¿cómo te describirías vos como persona, Gustavo? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que, me sacaste de foco, ¿no? Porque estábamos hablando de periodismo, de equipos de fútbol, de la pelota. Bueno, no sé, yo trato de ser una buena persona. Creo que todos es lo que queremos lograr en nuestra vida. A veces cometemos nuestras equivocaciones porque somos personas falibles, que cometemos pecados,
no somos Jesús, no somos dioses o Dios, hay un único Dios. Pero bueno, tratando de pasar por esta vida de la mejor manera posible. Creo que eso es lo que te puedo decir como reflexión, que es muy simple pero que abarca tantas cosas, ¿no? Porque en el paso del tiempo te encontrás con innumerable cantidad de obstáculos, de situaciones difíciles, problemáticas, y hay que sobrellevarlas de la mejor manera posible. Y a veces cometés, como ya te digo, situaciones de demostrar que frustrás a la gente que amás y a la que querés. Pero en definitiva, bueno, tratar de corregirlo, eso te lo puede dar el tiempo. El periodismo es parte de tu vida, ¿no? Si tenés que decirle a alguien que empieza a hacer periodismo, algunos tips, 3 o 4, como para desarrollarse en una profesión difícil, Sí. pero que bueno, si uno lo siente como que es parte de su futuro, hay que construirlo, ¿no? ¿Y cuáles serían tus tips como para orientar a alguien que quiere ser periodista? Algo estábamos hablando fuera de micrófono, pero tratar de lograr una identificación, tener su propia manera de expresarse. Eso va alimentado con la buena lectura, con el buen cine, con una riqueza de vocabulario que es imposible de no día a día mejorarlo. Y te está hablando alguien que ha pasado unas cuantas décadas ya en la profesión. Es un desafío permanente para mí, tratar de vestir una transmisión, de adornarla si se quiere, de una manera especial con respecto a la anterior. Es decir, siempre me trato de renovar. Es decir, y esto también lo utilizo en modo maestros de la música y del rock, y lo conocen muy bien ustedes, que desde una base como persona o como inventor de sonidos se fue desarrollando en cada una de sus presentaciones. Es decir, trata de no ser el mismo siempre, a ver si se me entiende. Es decir, en el camino renovarse, primero porque te lo exige el paso del tiempo, y después porque lo reiterativo cansa. Entonces uno tiene que ir variándolo, hasta en un tono. Ya se juega, que puede ser histriónico, bajarlo y decir, bueno, ya se juega, llamar la atención con algo, y después te va llevando la historia que tenés que contar, porque vos tenés que contar siempre una historia como periodista, y la historia se puede contar de diversas maneras. Tratar de no caer en eso. Si uno tiene la posibilidad de, como me está ocurriendo en este tiempo de la pandemia, de hacer muchas entrevistas, lo que valoro mucho, ¿no? que ser convocado me parece increíble, no decir lo mismo en cada una de ellas, no digo mentir, fingir, sino contarlo de otra manera, ¿se entiende? Creo que eso es el desafío que tiene el periodista. Humilde como poco, Gustavo, ¿no? Sí. Eso lo decís vos. Un fenómeno. No, aparte que nos conocemos hace tanto tiempo. Bueno. Y la humildad lo caracteriza y bueno. Con ustedes tengo una confianza, una amistad, y creo que eso me lleva a sentirme cómodo y bueno, a invitarlos a jugar a la pelota, por ejemplo. Vos vas a venir seguramente. Y bueno, vamos a ver si te vas un lugarcito que ya un poco... Te vas a entrenar a partir de hoy mismo para la vuelta. Estaría bueno. Y que le vaya bien a Español, Bueno, porque significará que le va bien a mis amigos, a Marcos y a Ariel. Bueno, gracias Gustavo por esta charla riquísima, y como decía Ariel, te apreciamos. Riquísima estuvo la picada en Bien, realidad. aquí, por supuesto. De la cocinera. De la cocinera. Hasta el café. Recomendable. Sí. Sabes el aprecio que te tenemos, el respeto, que sos un gran referente y que te mereces todo lo bueno que Bueno, te gracias. Gracias Marcos, gracias Ariel. Y la seguimos. La seguimos, dale, un abrazo. Lo mejor.